Read upon you. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos al espacio de educación permanente del Instituto Superior de Educación Física número 1, doctor Enrique Romero Brés. En nombre del rector, Pablo Caserío, de todos quienes integran el equipo de conducción, les damos a todos la bienvenida. Y por supuesto, Gustavo, muy bienvenido. Hoy nos acompaña Gustavo Levine, así que agradecemos tu presencia, Gustavo. Bueno, Alejandra, muchas gracias a vos y en nombre tuyo a a todas las personas que integran el profesorado de educación física. Es un lugar para mí muy grato porque he sabido pasar por sus aulas hace ya unos cuantos años atrás y siempre son gratos recuerdos, excelentes vivencias y mucho el aprendizaje, ¿no? Que uno puede adquirir en sus aulas, así que es un gusto estar aquí. Bueno, te agradecemos. Bueno, hoy el tema que nos convoca es fútbol femenino, método de entrenamiento específico. Para contar un poquito dentro de tu vasta experiencia y recorrido profesional, Gustavo es director técnico de fútbol, entrenador de fútbol, egresado de la Escuela de Entrenadores de César Luis Menotti, es recreólogo, fue director técnico consecutivo de fútbol femenino de clubes de AFA durante 7 años. Integró el cuerpo técnico de la selección masculina de Sub-20 en el año 2017. Entre el 2001 y el 2006 colaboró con las selecciones dirigidas por José Peckerman y el profesor Gerardo Salorio. Autor del libro Fútbol femenino, método de entrenamiento específico y realidad cotidiana. Jugador de Boca Juniors, Argentinos Juniors y All Boys, entre otros clubes, y actualmente es director técnico de la primera división del club Villas Unidas. Este club fue creado por el profesor Fernando Signorini. Así que es un honor contar con tu presencia, y bueno, cedemos este espacio para que bueno, nos pongas al tanto de toda la experiencia. Muy Bueno, cómo bienvenido. no, antes de compartir pantalla, por supuesto, les quiero agradecer la presencia, porque siempre es muy importante para quienes tenemos ganas de compartir experiencia, que haya quien también compartan esas ganas, ¿no? Por lo tanto, estar aquí siempre es un honor y un gusto. El fútbol femenino pareciera que es un boom, que es una moda, pero no es así. Hubo una selección argentina que jugó un mundial en el año 1971 en México y hay una jugadora argentina que le ha convertido 4 goles a Inglaterra, nada menos que en el Estadio Azteca, ¿no? En ese mismo año. Entonces, nada, es como que pareciera que es algo de ahora, pero esto viene desde mucho tiempo atrás, desde principios del siglo pasado. Las mujeres han jugado al fútbol. Lo que ocurre es que, bueno, siempre ha sido protagonizado por los hombres y es en las últimas décadas cuando el fútbol femenino empieza a ser reconocido, empieza a ganar espacio en los clubes, de a poco va ganando espacios en la sociedad también, todavía con muchos inconvenientes, con muchos obstáculos, con muchas personas que ponen los codos, hablando de forma deportiva, ¿no? Para impedir el avance de las mujeres futbolistas y de todo el desarrollo de la disciplina. Sin embargo, ahora voy a compartir pantalla y voy a mostrar algunas cuestiones que hacen a la realidad de lo que el fútbol femenino hoy es. Y entonces ahí vamos a poder comprobar que hay mucho hecho y hay mucho por hacer, ¿no? Y que este método que yo propongo puede ser o no utilizado por quienes comiencen a trabajar o por quienes ya están trabajando en el fútbol femenino, pero es al menos un punto de inicio para discutir, en esto estoy de acuerdo o en esto no. Es el único libro que está editado en toda Sudamérica y en toda Latinoamérica sobre un método específico de entrenamiento para el fútbol femenino. Yo lo asocio con la realidad cotidiana porque es justamente aquello contra lo que más tenemos que prestar atención, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el día a día? ¿Cuál es la realidad con la que nos encontramos cuando una jugadora llega a integrar un plantel? Y está más que nada enfocado en lo que es el fútbol de primera división, el fútbol para jugadoras de más de 16, 17 años, porque el fútbol femenino está armado exactamente al revés, ¿no? El fútbol masculino tiene una base como si fuese si tomamos una figura geométrica como una pirámide, la base es muy amplia en el fútbol masculino y hay un montón de nenes jugando al fútbol en todos lados,
y llegan muy pocos a una primera división y muchos menos a nivel selección. En el fútbol femenino es al revés. La mayoría del fútbol femenino por ahora está desarrollado en lo que es una primera división y por mujeres adultas, y son en una menor cantidad sustancialmente las que se dedican siendo niñas. Todavía la familia en estos lados del mundo no acompaña a sus hijas mujeres, a sus hijas niñas a jugar al fútbol. Se está haciendo de a poco, pero todavía tenemos que mejorar mucho lo que es una primera división, porque eso va a generar que se acerque el público a las canchas, que mejoren los espectáculos, ¿no? Porque si no el público no va a acercarse. Con el público se van a acercar los sponsors, con los sponsors se acerca un factor económico importante, y de ahí también lograremos un mayor desarrollo. Así que, si me permiten, voy a compartir pantalla y ya nos metemos a desarrollar un poquito esto que tiene que ver con trabajar en el fútbol femenino. Después, nada, ya me contarán quiénes son los y las que están trabajando en el fútbol femenino, de quienes están aquí presentes. Decime si yo comparto pantalla ahí, espera un poquito que voy a agrandarla, ¿vale? Si se ve Perfecto. bien. ¿Estamos bien ahí? Bien, perfecto. Bueno, este es el título de la charla y a la vez el título del libro que yo les estaba contando. Eh, Justamente habla de método, ¿no? Y no de una metodología. Ahora lo voy a explicar un poquito mejor. Vamos a ir desde un contexto actual en el mundo, cómo está desarrollado en el mundo la generalidad del fútbol femenino, y qué ocurre también con Sudamérica, ¿no? Un poco para que ustedes puedan ver y empezar a analizar de a poco si estamos cerca o si estamos lejos, por lo menos en algunas cuestiones. Por ejemplo, en Brasil, el torneo tiene 16 equipos y hay también una segunda división con 36 equipos y ambos son profesionales. Ustedes vayan poniendo atención en la cantidad de categorías que hay, digamos una primera, una segunda, y en la cantidad de equipos que tiene cada club, cada país, ¿no? Un poco como para tener un parámetro cuando yo termine de hacer todo este detalle de cantidades y de características en cada país. Brasil es el que lleva la bandera insignia del fútbol sudamericano y del fútbol latinoamericano también, porque nada, ha sido subcampeón en China 2007, ha obtenido el tercer puesto en Estados Unidos en 1999, hablo de mundiales de fútbol, tiene 2 medallas de plata, 7 Copas Américas, 3 medallas de oro y una de plata en los Juegos Panamericanos. Por lo tanto, hablamos de una supremacía de Brasil con respecto a otros equipos, a otros países. Ecuador tiene 4 categorías, vayan tomando nota, Brasil tenía 2, Ecuador tiene 4. La primera, el ascenso, bueno, la Liga Mayor cuenta con 18 equipos y hay 16 en la segunda división de Ecuador. Es un fútbol femenino de Ecuador que por ahora es amateur. Uruguay en el 97 empezó a disputarse, o sea que hace ya unos cuantos años. 10 clubes integran la primera división, 16 clubes integran la segunda división, y por ahora el club en Uruguay no es profesional. Colombia sí es profesional, de ahí que Colombia ha tenido una participación de una performance mejor en el último mundial, ha superado la línea de Brasil y ha llegado a cuartos de final. Tiene un total de 20 equipos y el Atlético Huila fue campeón de la Copa Libertadores en el 2018. Ayer, en la Copa Libertadores que se está disputando en Colombia, la Copa Libertadores femenina se juega como si fuese un mundial o un torneo sudamericano, ¿no? De selecciones, todo en el mismo país, van todos los clubes ahí. Ayer el Atlético Nacional quedó afuera en semifinales, con 3 equipos brasileños. Ahí estamos dando un parámetro de cómo está desarrollado el fútbol en Brasil y en Colombia. Perú tiene un sistema más amplio, se juegan torneos a nivel nacional y después los ganadores de cada etapa llegan a la etapa nacional. Hay 25 equipos en todo el país y el fútbol femenino todavía es amateur. También tiene 2 divisiones. Venezuela, la Superliga, la mayor, es profesional.
de los 19 equipos que habitualmente participan en la liga masculina, hay 16 que tienen su versión femenina. Y en el 2017 ya se lograron salarios y un seguro médico que es importantísimo. Eso acá hay pocos clubes que lo cuentan. Y hay una segunda división de 16 equipos. Bolivia, que también tiene un sistema similar al de Perú, con distintos departamentos que organizan sus torneos y después se juntan en una final nacional. Hay 44 equipos. Santa Cruz de la Sierra es la región que más equipos tiene. Y también en Bolivia el fútbol es amateur. Pero fíjense, 44 equipos en Bolivia estamos hablando. Vamos a Chile. 16 clubes en la primera división, es profesional. La segunda categoría es semiprofesional y le integran 17 equipos. En Paraguay también es semiprofesional, 3 equipos y la mayoría son del área metropolitana. Lo que vendría a ser el fútbol de la provincia, el fútbol del interior, lo organiza la Unión del Fútbol del Interior, lo que acá sería el Consejo Federal. La Liga Femenina está armada por la Liga Paraguaya y los campeonatos en el resto del país los arma la Unión de Fútbol Interior. Sigan poniendo el acento en las cantidades, porque ahora vamos a hacer una comparativa. Nos detenemos un poquito en Argentina. Argentina inició sus torneos en 1991, vale decir que aquella selección que yo les conté con Elba Selva como goleadora, como autora de los 4 goles contra Inglaterra, que jugaron en 1971, todavía no eran jugadoras formales de AFA. En el 91, AFA comienza con sus torneos, empezó con una sola categoría, la primera A, y luego se agregaron la B y la C, son las actuales categorías que tenemos hoy. Fíjense ustedes, bueno, semiprofesional desde el 2019, semiprofesional en Argentina, acá podemos tener el dato exacto. AFA desglosa un monto para los clubes, baja dinero a los clubes, para que los clubes paguen sí o sí, de forma obligatoria, 15 contratos profesionales. Ahora, si el plantel es de 30, de las otras 15 jugadoras, si quieren hacer el contrato, cosa que no es obligatorio, debe hacerse cargo del club. ¿Sí? Pero por eso decimos que es semiprofesional. Los sueldos aproximadamente hoy están entre 80.000 y 150.000 pesos según la jugadora, según el club. Tenemos 20 clubes en primera, 22 en primera B y 27 en primera C. Fíjense que en los últimos 8 años el fútbol femenino en Argentina se triplicó en cuanto a cantidad de clubes que participan en AFA y en cuanto a categorías. De tener una, ahora tenemos 3 y está siempre en vista la creación de la categoría D. En categorías formativas, a partir del 2022, post pandemia, la pandemia retrasó porque había un proyecto de AFA de comenzar en el 2020, pero ese año no se pudo. Tenemos en lo que es primera A, y esto es sumamente importante, van a ver después cuando desarrolle el método por qué digo que esto es importante, porque tiene que ver con lo formativo. Tenemos categorías sub-14, sub-16 y sub-19 jugando los torneos de A. Esto es para los clubes que tienen equipo representativo en la primera A. Tenemos también la Copa Federal, que sería así como una Copa Argentina, la que conocemos del fútbol masculino. Hay 32 equipos que provienen de la primera A y de las ligas del interior. El proyecto inicial iba a ser que jueguen equipos de la primera C y de la primera B, de AFA. Finalmente eso nunca se llevó a cabo. Solo la primera B jugaron algunos equipos, pero muy, muy poquitos. Y la etapa final, creo que desde octavos de final se juega en el predio del AFA, con lo cual es una experiencia maravillosa para cualquier jugador. Hay un proyecto ahora de generar un torneo nacional cuyo club ganador se sube a la primera sede del fútbol de AFA, pero todavía eso no ha comenzado. Pero fíjense la cantidad del Consejo Federal, lo que sería fuera del área metropolitana que maneja AFA, que si bien tiene participando a Rafaela, San Luis Fútbol Club, Belgrano de Córdoba, Newell's Old Boys, Unión, Talleres de Córdoba, como equipos que son de distintas provincias, los que participan de los torneos del Consejo Federal están entre las 138 ligas y hay 1.300 equipos de fútbol femenino. Acá estaríamos terminando con lo que es Sudamérica. Vamos a meternos ahora en la comparativa con otros países. Estados Unidos, que es la mayor potencia del fútbol femenino, y esto se debe a una ley que hay en Estados Unidos que obliga a las universidades a invertir el mismo monto de dinero en el deporte masculino que en el deporte femenino.
Estados Unidos, también tiene que ver lo cultural, ¿no? Sabemos que lo que ellos allá llaman soccer, el fútbol masculino, no está muy arraigado culturalmente, entonces el fútbol femenino ha podido desarrollarse mejor. Dos equipos en la categoría máxima, 119 equipos que están en una segunda división de dos ligas, 23 equipos en otras 4 conferencias, donde también participan clubes de Canadá. Pero observen este dato que es el fundamental: 1.600 universidades que cuentan con equipos de fútbol femenino. Hoy hay jugadoras de ligas europeas que eligen ir a jugar a las ligas universitarias de Estados Unidos porque reciben una beca y el monto que implica, el monto económico que implica esa beca es muy atractivo para que ellas puedan desarrollar su profesión en lo futbolístico en Estados Unidos y no en España, por ejemplo, ¿no? Eligen ir a Estados Unidos por la beca universitaria. ¿Qué pasa en Suecia? En el 73 empezaron a jugar las mujeres oficialmente al fútbol, pero fíjense en esto: 12 equipos en la primera división, 14 clubes en la segunda división. A nivel mundiales, Suecia tiene un subcampeonato, 4 terceros puestos y uno de ellos fue obtenido ahora, hace algunos meses, en Australia 2023. Holanda, este dato es bárbaro, porque en el 2007, fíjense la comparación, ¿no? Suecia en el 73, Holanda en el 2007, pero sin embargo ya en el 2017, 10 años después, con apenas 9 clubes en competencia en la primera división, 10 años después de haber iniciado, ya obtiene su primer Eurocopa, ¿no? Y en el Francia 2019, el mundial anterior al último que se ha disputado, fue finalista. Por lo tanto, ven que cuando se quiere, se puede en algunos países. Inglaterra, 11 clubes de la liga principal, que es profesional, están obligados a tener categorías juveniles femeninas y a conseguir sponsors. Esto es una norma que impone la Asociación Inglesa de Fútbol. 11 equipos en la segunda división y es actualmente la actual subcampeona del mundo, que cayó derrotada ante España. Alemania, en el 90 empezaron a jugar, un año antes que en Argentina. 12 clubes en la primera división, 19 clubes en la segunda división. 8 títulos europeos y 2 mundiales ostenta esa cantidad de medallas en su pecho Alemania a nivel selección femenina. Noruega, que es profesional, hay muchas jugadoras que quieren ir porque hay un muy buen nivel competitivo en Noruega. 12 equipos, la primera división, campeonas del mundo en 1995. Francia, que es profesional, allí juega la arquera de Chile. La arquera de Chile está jugando en Francia actualmente. 12 equipos, tanto en la primera como en la segunda división. 8 veces campeón de la Champions League femenina, el Olympique Lyonnais. ¿Ok? O sea, vemos cómo el profesionalismo hace que los clubes lleguen también. Esto es un récord: 8 veces campeón de la Champions League. Es todo un récord. Japón, que siempre tiene excelentes participaciones en los mundiales y que le ganó 8-0 a Argentina en el último amistoso que se desarrolló allá en Japón. Tiene una liga de 10 clubes que comenzó en 1989. En 2004 se generó una segunda división que tiene 10 clubes y fueron campeonas del mundo en 2011. Bien, España, la actual campeona del mundo, 16 equipos, la primera A, la liga inicial, 32 equipos la segunda división, campeón de la Champions League, el Barcelona, y España campeón del mundo a nivel selección. Y acá vamos a ver un poquito el comparativo de lo que tiene que ver con lo que es hoy el ranking FIFA, ¿no? Observen ustedes que el único país sudamericano que figura en las primeras posiciones es Brasil, que está noveno. Vamos a avanzar un poquito más, seguimos hasta el número 21 y observen acá cómo se ubican los restantes equipos sudamericanos, ¿no? Argentina todavía un poco lejos, pero asomando la cabeza un poco por el resto. Pero tenemos Perú en el puesto 74, Bolivia en el puesto 96. Entonces, la pregunta que surge, por lo menos en mi análisis, es: ustedes habrán observado, ¿no?, la cantidad de ligas que hay en cada país: 2, 3. En Argentina tenemos 3.
la cantidad de equipos participantes, y sin embargo, cuando a nivel cantidad de participaciones en cuanto a equipos, a clubes, a jugadoras, a entrenadores y entrenadoras, es similar entre nuestros países y estos países que estuve nombrando, que son prácticamente las potencias futbolísticas en lo que hace la disciplina femenina, ¿por qué estamos tan lejos en el juego, no? Bueno, una de las respuestas a esta primera pregunta tiene que ver con el trabajo que se hace en etapas formativas. Otra de las respuestas tiene que ver con la infraestructura con la que cuentan los clubes. Otra de las respuestas tiene que ver con el interés social, con la cultura, que tiene que ver con cómo potenciar a la mujer como deportista. Y tiene que ver también con la formación de entrenadores, de entrenadoras y de dirigentes y dirigentas. Les voy a dar un poquito cuál es el contexto actual en Sudamérica. Vamos bien, Alejandra, ¿no? Hasta ahora. Perfecto, perfecto. Muy bien, avanzamos Impecable. entonces. Muchas gracias. Las elecciones locales, regionales y nacionales no todas cumplen con los requisitos que hace falta tener en el fútbol femenino. ¿Qué es no cumplir con el requisito? Miren, hay apoyos que los clubes necesitan a nivel organizativo y necesitan que sea la liga madre, la asociación madre de la región, de la ciudad, la que organice el torneo, la que en algún punto obligue a los clubes a presentar también una disciplina femenina. Bueno, esto no existe en todos lados del país. Lamentablemente no existe. AFA, desde hace unos cuantos años, está dándole mucho apoyo al fútbol femenino, a veces trastabilla con el desorden que hay en algunos clubes. Entonces, se responsabiliza a AFA de algunas cosas que deberían ser responsabilidad de los clubes. Entonces, quedamos ahí en la discusión si la responsabilidad la tenía el club o la tenía AFA de poner un micro habilitado para que un plantel se traslade a jugar, y así tuvimos una muerte trágica, la de Juliana Gómez, que perdió la vida por haber ido a jugar un partido a Rafaela jugando para Argentino de Merlo, y fueron y vinieron el mismo día en autos particulares, el auto volcó y bueno, ella tuvo la desgracia de perder la vida. Tres compañeras que muy difícilmente vuelvan a poder jugar nuevamente al fútbol por distintas lesiones físicas y psicológicas. Entonces, a veces nos perdemos en esta cuestión de si son los clubes o si son las asociaciones. Las asociaciones, desde mi punto de vista, deberían prestar más atención, tener personas que se dediquen puntualmente al fútbol femenino, y a su vez los clubes también deberían pedir que la asociación les dé los apoyos, pero a su vez cumplir con lo que requiere el participar en un torneo oficial. A nivel infraestructura, los clubes en Argentina en su gran mayoría no fueron concebidos para abarcar la cantidad de planteles o de equipos representativos que tienen que ver con lo futbolístico, tomando en cuenta a mujeres y a hombres. La mayoría de los clubes nuestros está armado en función de lo que es el fútbol masculino y ya no tienen más espacio donde desarrollar. Por lo tanto, si en el mismo espacio físico donde hasta actualmente jugaban los varones, los nenes, los hombres, deben sumarle categorías infantiles, juveniles y primera división de fútbol femenino, la infraestructura no da. Entonces, lamentablemente, todavía el fútbol femenino es como de descarte, y hay clubes que no tienen, que no les proveen a las jugadoras de una cancha para entrenar. Son las jugadoras las que tienen que hacer su aporte de dinero para alquilar una cancha, que a veces no es de las dimensiones óptimas. No se les da el estadio principal a la mayoría para poder jugar porque es privilegio del fútbol masculino, etcétera, 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 ¿no? Ropa que viene de descarte del fútbol masculino, las pelotas que sobran del fútbol masculino. No digo que se den todos los casos, sí digo que hay todavía un amplio porcentaje de clubes que no le brindan una infraestructura
ideal al fútbol femenino. Y esto, cuando digo que es un contexto actual en Sudamérica, lo digo porque, nada, converso con un montón de colegas y realmente me transmiten esto. Todavía estamos en veremos con una verdadera difusión. En los medios de prensa masivos, olvídense, salvo que haya algún mundial y salvo que Argentina gane en un mundial, porque si pierde en un mundial, la difusión ya no es tanta. Los medios alternativos no tienen la solvencia económica como para hacer un seguimiento cuando la selección sale de gira o a los clubes que se trasladan por el país jugando, no pueden seguirlo para todos lados. Eh, Vale decir que se han ganado territorio, la TV pública y Deport TV transmite el fútbol de primera A de AFA, pero todavía estamos muy, muy lejos y hay muchos medios que se circunscriben únicamente a hablar del fútbol de primera A y al fútbol de ascenso lo dejan de lado y todavía estamos muy, muy lejos de eso. Por lo tanto, hay falencias en todo lo que es el apoyo organizacional en lo que respecta al fútbol femenino. Ustedes ya vieron lo que les mostré en cuanto a las primeras divisiones, ¿no? Ahora, las competencias formales que nosotros tenemos, primera división, desarrollado en todos los países, con más o menos atención desde la infraestructura, desde la difusión, como les comentaba antes, pero la primera división está organizada, está armada, tanto en lo que es el área metropolitana como en las provincias. Eso está medianamente garantizado. La reserva, que sería el equipo juvenil de mayor edad, todavía está en veremos, porque yo les decía, en AFA se está jugando solamente la primera A, pero primera B y primera C no tienen reserva. Todo lo que es juveniles, carecemos, excepto algunos clubes que apuestan a las juveniles, hay un área de desarrollo de AFA que trabaja muy bien en las provincias, pero todas estas falencias que hablamos, si llegan como falencia a una primera división, imagínense cuando tienen que hablar de 6, 7 categorías juveniles, ¿no? Es mucho menor. Y la selección tiene competencias, se están haciendo competencias sub-17, sub-20, bueno, y por supuesto para mayores, la Copa América, eh, pero hay fecha FIFA. Sin embargo, se hace muy difícil a entrenadores y entrenadoras de selecciones nacionales participar en partidos amistosos, salir a captar jugadoras, traerlas de las provincias a jugar en Buenos Aires, por ejemplo, en el caso de Argentina, para estar más en contacto con ellas. Entonces, las competencias son las formales, pero es difícil que la selección sub-20 pueda hacer una serie de partidos amistosos, y mucho menos contra similares de otros países. Acá me quiero meter un poquito en la cotidianeidad, porque esto a quienes ya se dedican al fútbol femenino les va a resultar conocido, y para quienes aquellas personas que todavía no se dedican al fútbol femenino y que quieren integrarse a esta disciplina, para mí es sumamente importante que sepan estas cuestiones que pasan en el fútbol femenino, porque son características del fútbol femenino. Nosotros estamos muy acostumbrados y acostumbradas en este país a que la pelota de fútbol se asocie con un varón. Por lo tanto, a las nenas cuando nacen le regalan una muñeca y a los varones nos regalan una pelota. Bueno, yo estoy procurando que a mi nieta, que tiene 45 días, le lleguen más regalos asociados al fútbol, y yo ya le regalé su primer pelota. Pero nada, eso es una gota en un mar, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Al no estar culturalmente el fútbol arraigado en nuestra sociedad, y esto les diría que se potencia en otros países, en otras regiones de Sudamérica y de Latinoamérica, empezamos a encontrarnos con que hay una falta de compromiso de las jugadoras, hay esto que yo pongo ahí, que el fútbol es la variable. Todavía tenemos jugadoras de primera división, sobre todo en el ascenso, y algunos clubes de primera A que todavía no están muy, muy profesionalizados o semi profesionalizados, y no son todas las jugadoras las que cobran ese sueldo que les otorgan.
la variable es el fútbol, afirmo yo, porque a veces siguen prefiriendo ir a una reunión social antes que venir a un entrenamiento. Voy a mostrarles dentro de algunos minutos una estadística, una encuesta que yo llevé a cabo, en la que esto se ve reflejado en la realidad, ¿no? Entonces, empiezan las excusas y el hecho de avisar hoy no voy a entrenar ya pasa a ser como que, bueno, listo, yo no fui, pero avisé, ¿no? Como que listo, no toma relevancia mi ausencia. Y cada ausencia que tenemos en un entrenamiento, a nosotros como entrenadores y como entrenadoras, nos afecta muchísimo porque no podemos planificar acorde a nuestras expectativas y acorde a lo que la competencia exige. Esto de los vicios y las trampas del fútbol masculino, ¿qué pasa? No hay todavía una formación adecuada y específica de entrenadoras y entrenadores. Con el fútbol femenino, lo que más conocemos del fútbol masculino y se transfieren muchos vicios, muchas trampas del fútbol masculino al fútbol femenino. Como que no le estamos permitiendo tener su propia identidad, que haya un comportamiento propio de jugadoras de fútbol que no traigan cuestiones del fútbol masculino. Y esto tiene mucho que ver con los entrenadores hombres, ¿eh? Todas estas trampas, todo, tirate al piso, tirar afuera, caminar para sacar un lateral, que nada, que forma parte de la cultura del fútbol. Todavía no estamos permitiendo que sean las jugadoras las que le den ese formato, esa identidad al fútbol femenino. Por eso a mí me asusta un poquito esta transferencia de los vicios y las trampas del masculino al femenino. Cuando yo les decía lo de la cuestión del apoyo organizacional, dirigencial, todavía no hay dirigentes y dirigentes preparados y preparadas para trabajar con el fútbol femenino. Y acá tiene mucho que ver también con la contratación de personas que tengan conocimiento sobre el fútbol femenino, eh, todo lo que tiene que ver con lo emocional, con cómo se conforma y cómo se relaciona la mujer entre sí, con otras personas, en un ámbito comunitario como es un club. Entonces, nada, a veces les retienen el pase cuando la jugadora, que es totalmente amateur, quiere ir a jugar a otro club, que le retienen el pase por capricho, porque no hay ninguna otra razón, no hay una cuestión económica por la cual retener el pase de una jugadora para negociarlo. Sin embargo, esta falta de preparación hace que la dirigencia todavía no esté acorde a lo que el fútbol femenino exige. Y esto que coloco acá, la manifestación de la sexualidad, la jugadora de fútbol encuentra en un plantel un lugar donde puede manifestar su sexualidad libremente. Esto no pasa con el fútbol masculino. En el fútbol masculino el machismo está, ¿no? Y la virilidad está a flor de piel, a flor de labio, y todos son súper ganadores en lo que tienen que ver en su relación amorosa, ¿no? Y nada, es como que nos vanagloriamos de esas cuestiones. Pero a veces no es lo real. La jugadora encuentra que puede manifestar su sexualidad. Eso ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con lo futbolístico? Bueno, acá viene lo que tiene que ver con lo futbolístico. Yo me he encontrado con jugadoras que, blanqueando su sexualidad, obviamente, manifiestan haber estado de novia con una rival, ¿no? Con una jugadora rival. Y me han llegado a pedir no jugar un partido, una jugadora que era titular de un equipo que me tocó dirigir en suerte, ella no quería jugar porque en el otro equipo que íbamos a enfrentar el fin de semana estaba su exnovia y no quería verla bajo ningún punto de vista. Entonces, esa manifestación de la sexualidad, que es obviamente bienvenida porque la jugadora puede ser libre y cuanto más libre es una persona, mejor se puede desempeñar en su tarea concreta, que en este caso es la de jugar al fútbol. Esa manifestación de la sexualidad lleva a la jugadora a decir, no, no voy a jugar, no voy a participar. Y eso termina siendo contrario a lo que necesitamos como performance futbolística. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esto, hay que saber, entender el por qué y también lograr que la jugadora nos escuche y entienda que hay una situación que es
que está por encima de lo que es la manifestación de su sexualidad. La puede manifestar libremente, solo que deberíamos intentar que eso no impida que ella participe de un partido o de un entrenamiento, o que se genere un malestar grupal porque se rompió una pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Son todas cuestiones que tenemos que tener en cuenta porque hacen a la cotidianidad. Es una cotidianidad bienvenida, una cotidianidad que es la realidad absoluta con la que nos encontramos en el día a día, y es lo que tenemos que tener en cuenta cuando queremos entrenar futbolistas mujeres. Mamá también juega, fue una frase que me dio una vez una capitana de un club que yo estaba siendo su entrenador. A mí me pareció genial eso, ¿no? Porque ella se plantó en su ser futbolista una vez que sus hijos, chiquitos, pero que también jugaban al fútbol, estaban como caprichoseando, ¿no? Uy, mamá, quédate, no vayas a entrenar, dale, quédate con nosotros, quédate con nosotros. Y ella, mientras no dejaba de armar su bolso y de poner sus botines negros con franjas blancas en el bolso, y no se detenía en su tarea previa a ir a entrenar, los mira y les dice, ¿ustedes juegan al fútbol? Y los chicos le respondieron, sí, mamá. Bueno, mamá también juega. Cerró la puerta y se vino a entrenar, ¿no? Como eso es una decisión, digo, estas excusas que yo les decía antes, que utilizan, no, no puedo ir a entrenar porque mis hijos, porque ella dijo, voy a jugar y voy a organizar mi vida para ser futbolista, ¿no? Esto de mamá también juega es importante porque hay muchas futbolistas que son madres, la amplia mayoría no, pero hay una minoría que sí lo es, y que realmente debemos tener en cuenta esto de que si quiere ser futbolista tiene que organizar su vida para poder desarrollar esta disciplina lo más cercano al 100% posible, aunque sea mamá, ¿no? Y está bueno que sus hijos también entiendan que esto de mamá también juega. El rubro de deserciones, más allá de las lesiones, que hay lesiones típicas de futbolistas mujeres, está muy asociado las cuestiones hormonales, con el ciclo menstrual. Hay estudios que están llegando a algunas conclusiones que nos hacen ver que es muy probable, todavía no está definido al 100%, pero es muy probable que según la fase en la que la mujer esté atravesando de su ciclo menstrual, hay mayor propensión a lesiones, sobre todo a nivel de los ligamentos. Eh, Otra cuestión tiene que ver con la articulación entre el fémur y la cadera, porque hay un ángulo que lleva al fémur hacia el centro y que genera un mayor, un mayor trabajo, por decirlo de una forma, de los ligamentos internos de las rodillas, en fin. Ese tipo de lesiones son características del fútbol femenino, pero del deporte femenino en general, digamos, ¿no? Después tenemos que ver, más allá de las lesiones que puede haber por lesiones, que son lesiones que puede tener cualquier futbolista, mujer u hombre, pero que existen también en el fútbol femenino, las lesiones por compromiso, que en realidad sería por falta de compromiso, ¿ah? Dejan de venir. Hay un porcentaje alto de jugadoras que abandonan el plantel en el transcurso del año, y los embarazos. Yo en el plantel que estoy dirigiendo actualmente he tenido en los 4 años que llevo al frente 21 embarazos. Entonces son 21 jugadoras que no han podido seguir porque el tiempo del embarazo, más el tiempo de lactancia y después la organización familiar, nada, es algo que tenemos que tener en cuenta, que hay que hablarlo con las jugadoras, hay que hablar de planificación familiar, en fin, es un tema que para algunas mujeres que están en el fútbol y que militan algunas cuestiones asociadas con el feminismo, niegan lo de la posibilidad de embarazo como una deserción. Bueno, yo que estoy al frente de un plantel y que puedo contar 21 jugadoras embarazadas, entiendo que es una realidad que debemos atender y que tenemos que tener en cuenta que es una posibilidad latente a lo largo del año. La emocionalidad femenina es particular a lo que tiene que ver con una mujer, con mujeres asociándose.
en un grupo, con relacionarse, tiene que ver con, además, el ser futbolista, el integrar un plantel en esta falta de formación que ellas traen a una primera división y que a veces no llegan a entender que si son 3 arqueras, hay una sola que va a ser la titular y que capaz las otras 2 no ingresan en todo el torneo. Esto de soy titular o no soy titular, esto de alguna jugadora que piensa distinto y que no se integra al grupo totalmente, esto de no le doy la pelota a una compañera porque no me la banco. Son todos temas que hay que atenderlos porque son puntuales en la emocionalidad femenina. ¿Pasan con los hombres esas cosas? Sí, también. Lo que pasa es que en un grupo femenino las situaciones se dan de otra forma. La mujer ve todas las situaciones como una película, por ejemplo, y los hombres las vemos como fotos aisladas. Entonces, a lo mejor un problema que estamos teniendo hoy con una jugadora que se revela porque no está jugando de titular, no es puntualmente por eso, sino que viene arrastrando toda una película de otras cuestiones que han pasado. Bueno, tenemos que atender a eso. No es ni mejor, ni peor, ni más, ni menos. Es algo puntual. Por eso hago foco en esto, ¿no? Que es cotidiano el hacernos cargo, como entrenadores y entrenadoras, de qué pasa con los conflictos grupales en relación a la emocionalidad femenina. Hay que leer un poco, ¿no? O mucho. La heterogeneidad en la conformación de un plantel. Acá hay una diferencia con el fútbol masculino, porque sobre todo en el fútbol masculino de primera división, ¿no? Los jugadores más veteranos que se mezclan con los jugadores juveniles, hay una diferencia de experiencia, pero hay una diferencia en el conocimiento de lo futbolístico. Medianamente el conocimiento futbolístico es similar en cuanto a cuestiones tácticas, en cuanto a cuestiones de reglamento, en cuanto a cuestiones de comportamiento dentro de una cancha, en fin. Pero acá, ¿qué pasa? Convergen en un mismo plantel de fútbol femenino algunas jugadoras con experiencia en primera división de 5, 6, 10 años y jugadoras que se integran recién a ese plantel y que nunca atravesaron por las etapas formativas. Por lo tanto, hay una diferencia muy grande entre el conocimiento de la cuestión general que tenemos, más allá de la heterogeneidad de edades, de la heterogeneidad de círculos sociales o de ámbitos sociales, culturales. Nada, hay una gran heterogeneidad manifiesta en un plantel de fútbol femenino. Entonces, es otra de las cuestiones que hacen a lo cotidiano que debemos atender. Acá les voy a pasar algunas preguntas que hice yo en las encuestas, la hice en el 2021 con planteles de la primera C de AFA. La titulo nunca están todas, por esto que les decía antes, ¿no? De la falta la falta de información. A veces cuando decimos nunca, todas, siempre, jamás, pareciera que estamos exagerando, ¿no? Ahora, si yo les digo que nosotros tenemos como cuerpo técnico en este plantel, yo como entrenador en otros planteles desde hace 7 años que estoy trabajando consecutivamente en el fútbol femenino, sin solución de continuidad, jamás tuve el 100% de las jugadoras en un entrenamiento. Jamás. Bueno, eso es nunca están todas. Ahí está graficado, nunca están todas. Pero observemos un poquito cómo es el día a día de los planteles. Yo pregunté cuántos entrenamientos semanales tiene el plantel. Y lo que nos dio por resultado es que en la primera C de AFA se entrenan 3,6 días por semana en promedio. Y que son solo 4 los clubes que entrenan 5 días por semana. Imagínense ustedes, esos 4 clubes que entrenan 5 días por semana, le sacan 6 días al mes de entrenamiento de ventaja al resto de los clubes, de los demás clubes promedio. ¿Sí? Y si tenemos un promedio de 3,6 es porque hay algunos clubes que entrenan 2 y otros que entrenan 5. Así que es importante tener en cuenta esto de la cantidad de entrenamientos que tiene un plantel femenino semanalmente. La otra pregunta era el porcentaje de jugadoras presentes en los entrenamientos, ¿no? Fíjense, no hubo ningún club que tuviera el 100% de jugadoras presentes. Ningún club ha tenido, en el año 2021, por lo menos cuando se hizo esta
encuesta que habíamos hecho con el profe de Nava y el profe Osvaldo Conte, preparadores físicos de la selección mayor y sub-20. Lo hemos hecho en el ámbito de AFA, o sea que fue formal esta encuesta. No hubo un solo club que tuviera el 100% de las jugadoras presentes en cada entrenamiento. Entre el 75 y el 100% de jugadoras. ¿Cuántos tienen entre el 75 y el 100% de jugadoras? Solamente el 42% de los clubes. Pero lo más grave es que el otro, casi 50% de los clubes, reciben por entrenamiento entre el 50 y el 75% de las jugadoras del plantel. ¿Está? El 50% de los clubes, casi, ese 47,3%, recibe un máximo del 75% de las jugadoras por entrenamiento. Con lo cual, estamos hablando de un alto porcentaje de ausencias. ¿Está? Y entre 25 y 50 solamente el 10,5% de los jugadores. O sea que también hay clubes que reciben el 30% de las jugadoras en un entrenamiento. Capaz que se da un día a la semana, pero ocurre. Entonces, vaya si yo me voy a ver perjudicado en el plan de entrenamiento que yo tenía, si yo pensaba tener a 30 jugadoras y tengo 26, 25, 20, ¿no? Y de esas ausentes, yo pensaba trabajar definición. Faltaron las dos goleadoras del equipo. Claro, con ellas no puedo entrenar ese día. Esto es una de las cuestiones que hacen a la cotidianidad de nuestro fútbol. ¿Qué porcentaje de jugadoras abandonaron durante el presente torneo? Vamos a ir rapidito, pero observen esto. Cerca de un 20% de jugadoras que abandonaron lo tienen casi el 60% de los clubes. Casi el 20%. Vale decir que de un plantel de 30 hay 5 o 6 jugadoras que dejaron de venir durante el año. ¿Sí? Y además, el 85% de los clubes tuvieron deserciones. Esto que yo les decía, lesiones, falta de compromiso, embarazos, etcétera, etcétera, llegan a que siempre hayan habido en todos los clubes deserciones a lo largo del año. En el fútbol masculino esto es algo que prácticamente no ocurre. Han tenido casos de jugadoras que no se presentaron a jugar un partido, observen, un partido, convocadas entre las 18 para jugar un partido. Casi el 40% de los clubes manifiesta haber tenido ausencias en los clubes, en los partidos. Ustedes dirán, bueno, pero el 63,4% no, fenómeno. Pero ¿y qué hacemos con ese 40% de clubes que citaron 18 jugadoras y se encontraron con que ese día tenían 15? Tenían 3 suplentes menos. No es fácil el tema, ¿eh? No es fácil. Por eso hay que prestar atención a esto. Bueno, nos metemos acá en lo que tiene que ver con el método de entrenamiento específico. Escuchamos por todos lados, leemos, vemos, que nos hablan de metodología, mi metodología, nuestra metodología, aquella metodología. Bueno, yo me permito traerles esta información. Cuando se habla habitualmente de metodología, se está hablando de método, porque la metodología es justamente el estudio de los métodos. Entonces, si yo tomo el método de Juan, el método de Pedro, el método de Alejandra, el método de Graciela, y los estudio, estoy haciendo metodología. Los comparo, los equiparo, evalúo uno, evalúo otro, saco conclusiones. Eso es metodología. Estoy estudiando lo que otras personas hacen en sus métodos. Ahora, los métodos son, lo voy a leer, procedimientos, técnicas o herramientas que se usan para llevar a cabo la tarea específica. Eso es de lo que les voy a hablar ahora. ¿Qué es lo que yo propongo hacer con un plantel de fútbol femenino, sobre todo de primera división, de categoría reserva, en la actualidad para poder mejorar su performance? Entonces, no es metodología, es método. El gran desafío que tenemos en el fútbol femenino actual de primera división es formar y competir al mismo tiempo. No tenemos tiempo, por eso la mayoría de las personas con las que yo me entrevisté para armar este libro y con quienes hablo en la tarea diaria, es que no tenemos tiempo. Entonces las jugadoras, al tener falta de formación, llegan a una primera división porque hacen la mayoría de las cosas bien, pero tienen
una cantidad de falencias técnicas, de falencias de táctica colectiva, de táctica individual muy grande, que en primera división no tenemos el tiempo necesario para entrenar todo eso. ¿Por qué? Porque estamos compitiendo, porque el domingo competimos por los 3 puntos y hay que ganar. Ningún proceso deportivo se sostiene si perdemos todos los partidos. Y en la competencia formal, lo que es AFA, si no te va bien, descendés. Si descendés, todo esto que venimos hablando de la cotidianidad, de la falta de compromiso, etcétera, etcétera, se potencia porque entramos en una falta de motivación. No es lo mismo competir para salir campeón que para no descender. Y si descendés, sabemos que la motivación es difícil de sostener. Entonces, el desafío es formar y competir al mismo tiempo sabiendo que hay una falta de tiempo muy grande para la formación. Por eso es dual el trabajo que tenemos que hacer y muy equilibrado en este aspecto. Este fútbol de entrenamiento, este método de entrenamiento específico, la pregunta ¿es fútbol en general o es fútbol femenino? No, está bien, tiene muchos aspectos de fútbol, por supuesto, a nivel general, pero por todo lo que venimos hablando, debe ajustarse a estas características que nos presenta el fútbol femenino. Muchos dicen, pero es lo mismo, son 11 personas pateando una pelota, ¿no? Aquellos que no saben mucho de fútbol, pero opinan así. Bueno, es distinto, porque si no sería lo mismo hablar de fútbol infantil que de fútbol juvenil o de fútbol de mayores o de fútbol senior. No es lo mismo, están divididos por categorías el fútbol, ¿no? Porque tiene que ver con una cuestión de madurez fisiológica, madurez intelectual. Bueno, el fútbol femenino es distinto al fútbol masculino porque tiene características pertinentes a las personas que lo juegan, que tienen características que se corresponden con una mujer. Esa unidad biopsicosocial que somos las personas, en la mujer tiene distintas cualidades, condiciones y características que las que tiene un hombre. Por lo tanto, es fútbol femenino. A algunos les gusta llamarlo fútbol jugado por mujeres. Es una cuestión semántica, una cuestión de nombre. Yo lo llamo fútbol femenino. ¿Qué pasa con las carreras y con las capacitaciones? No nos capacitan para fútbol femenino. Definitivamente no. Hay muy poco, algunas pinceladas, no sé si algunos o algunas de las que están aquí participando de este encuentro están formándose paralelamente, si lo hacen en el profesorado de educación física, si lo hacen también en alguna de las carreras de entrenadores o entrenadoras. Ya de hecho la carrera es carrera de entrenador nacional, no es de entrenadora. Yo me formé hace muchos años en la escuela de ATFA, después pude hacer la licencia C, B, A y la PRO en la escuela de César Luis Menotti. Actualmente soy docente de prácticas en la escuela y todavía no he logrado poder insertar como materia, o por lo menos como contenido dentro de la currícula, el fútbol femenino. Entonces no estamos preparados desde las carreras para todo esto que estamos hablando hoy de fútbol femenino. No, todavía no, es muy, muy poquito. La falta de formación de jugadoras y de quienes las entrenamos, bueno, es un denominador común, porque no es que nosotros sabemos todo y la jugadora no sabe nada porque nunca jugó al fútbol desde chiquita. Nosotros como entrenadores, como entrenadoras, no nos formamos adecuadamente desde nuestras carreras de formación. Entonces tiene mucho que ver con ir a cursar distintas capacitaciones que se dan sobre el fútbol femenino, distintas bueno, jornadas, distintas clínicas. Ahora, yo les puedo asegurar que en todo este tiempo que llevo dando charlas y participando de charlas como oyente, me he topado por mi interés propio en algunas que dicen ser de fútbol femenino y todo lo que hacen es mostrar ejercicios en la parte práctica, cuando muestran videos, muestran ejercicios hechos por mujeres. Pero en definitiva, están mostrando un entrenamiento de fútbol. Si en lugar de los ejemplos darlos con mujeres, los darían con hombres, sería exactamente lo mismo el contenido que están dando. Por eso es muy importante hablar de la cotidianidad, es muy importante hablar de la falta de formación, es muy importante hablar de la manifestación de la sexualidad, muy importante hablar de qué pasa con el compromiso, qué pasa con las lesiones, qué pasa con los embarazos, qué pasa en el fútbol femenino, en un plantel de fútbol femenino, qué pasa con la sociedad hacia el fútbol femenino, qué pasa con las canchas en las que juegan. Eso hacia el fútbol femenino y el método de entrenamiento tiene mucho que ver con eso. Ahora van a ver por qué.
les decía yo desde el principio que el método tiene un acento, está acentuado en una primera división por esto que les decía yo de la pirámide invertida, ¿no? Si nosotros hoy hemos tenido 5 o 6 millones de personas manifestándonos en las calles después de haber salido campeones del mundo con Messi a la cabeza el año pasado, tiene que ver porque el fútbol nos atrae como espectáculo. Bueno, el fútbol femenino tiene que atraer como espectáculo, tiene que mejorar la performance, hay muchos goles, eso, hay una mayor cantidad de goles en el fútbol femenino que en el fútbol masculino estadísticamente, pero una goleada 12-0, 15-0, para mí no es atractiva para el público. Prefiero un 5-4 que un 9-0, ¿no? Digo, y todavía hay muchos goles que se generan, me atrevo a decir que la mayoría, por errores de jugadoras contrarias, o sea, las que reciben el gol, más que por aciertos de las que lo convierten. Entonces, hay una cuestión que hace el espectáculo que debemos mejorar. Por eso apuesto a que se mejore la primera división para que sea un ejemplo y un punto de atracción para las nenas que quieran dedicarse. Lo que le decía del tiempo, que es escaso, es muy poco lo que podemos mejorar la técnica de una jugadora de 24, 25 años que hace muchas cosas bien, pero que no para bien la pelota o no abre bien el pie para hacer un pase, en fin, esas cuestiones nos falta tiempo. El comprender a qué juegan es una tarea fundamental, pero como las mujeres no comprenden, sí, claro que comprenden, pero justamente a qué juegan, qué es un partido de fútbol, cómo debe jugar colectivamente, cómo debe interpretar la jugada, lo que está haciendo el rival con la pelota, sin la pelota, cómo ir a buscar un espacio vacío, cómo entender cuál es el tiempo en el cual hay que tener la pelota, cuál es el tiempo en el cual hay que soltarla más rápido. Bueno, comprender a qué juegan es una de las cosas que yo propongo en este método y por supuesto ajustarnos a la realidad que venimos hablando. ¿Qué pasa en las etapas formativas? Es muy aconsejable el fútbol mixto. Se está hablando de poner el fútbol formalmente en las escuelas, creo que todavía estamos lejos de poder implementarlo, ustedes sabrán mucho más que yo sobre el patio de la escuela. Pero yo aconsejo el fútbol mixto hasta los 11 años, 12 años, cuando se ingresa en la etapa de la pubertad, ahí ya las diferencias físicas de fuerza, de velocidad, empiezan a ser notorias. Pero en la primera edad es importante poder jugar con el fútbol mixto y también entrenar separado. El fútbol mixto por una cuestión no solamente psicomotriz o que tenga que ver con lo futbolístico en sí, sino también por lo social, ¿no? Por esto de que el nene comparta el fútbol con la nena. Eso todavía no está ocurriendo, pero sería muy bueno que nos ocurra como sociedad. Y después, por supuesto, para trabajar la identidad, trabajar también por separado. Y jugar mucho, ¿no? Mucho juego, no solamente por lo que tiene que ver con el método de aprendizaje desde lo lúdico, sino porque es mucho más lindo aprender desde el juego. En este método que yo voy a proponerles ahora, voy a proponerle 3 etapas. Yo digo que no son unidireccionales, ¿no? Porque no es que una etapa es previa a la otra siempre y la otra previa a la que sigue y posterior a la anterior y no se puede ir ni volver para atrás. No, acá sí, acá podemos ir de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera bajar a la segunda, porque me parece que eso es lo que nos va a proveer de un mayor crecimiento de nuestras futbolistas. Se puede aplicar a la amplia mayoría de los planteles, está asociado con lo que es la realidad cotidiana y esta falta de formación de la que vengo hablando, y por supuesto, como dije al inicio, no es una solución ni una fórmula para el éxito, es un punto desde el cual podamos empezar a discutir, estando de acuerdo en un todo, no estando de acuerdo para nada, pero por lo menos que haya un material bibliográfico que nos permita tener un punto de partida para decir quiero hacer esto o esto no lo quiero hacer, pero que tengamos que discutir. Por eso me atrevo a hablar sobre este método. 3 etapas con los nombres que yo le he dado: iniciación, afianzamiento y ejecución efectiva. En la primera etapa de iniciación hablo de una conceptualización básica
lo elemental, lo primero que alguien que se inicia jugando al fútbol y que a su vez está compitiendo debe conocer. Lo que es el afianzamiento para una segunda etapa, donde la conceptualización ya va un poquito más avanzada. Ahora voy a ir dando el detalle de cada etapa. Y la ejecución efectiva para la tercera etapa, donde todo el manejo de conceptos ya es avanzado. Ya estamos hablando de jugadoras que comprenden muy bien lo que está pasando en un juego de fútbol. Bueno, vamos a la conceptualización básica de la etapa de iniciación. Les decía antes que el gran objetivo de esta etapa es entender a qué juegan. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque nosotros, como entrenadores, como entrenadoras, como personas que hemos jugado al fútbol desde siempre, hablo de hombres y de mujeres, ¿eh? Pero ahora esos hombres y esas mujeres colocados del lado de afuera de la línea de cal y tratando de transmitirle nuestras experiencias a las jugadoras, hemos manejado conceptos, ¿no? Como los que detallo acá, pasar la línea de la pelota, presionar en bloque, avanzar no es siempre atacar, marcar de adentro, ser ancho para ser profundo, algo que sostiene muchos entrenadores, sobre todo Ángel Capa. Todos estos conceptos se adquieren más que nada en las etapas formativas. Entonces, si yo le digo a una jugadora que nunca formó parte de una categoría juvenil o de fútbol infantil, marcar de adentro, hay jugadoras que me han dicho, pero si estoy adentro, porque interpretaban que era adentro de la cancha, no era adentro como lo tenemos conceptualizado con respecto a lo que es la jugadora contraria y su arco. ¿Está? El avanzar no es siempre atacar. Escuchamos, por lo general, de afuera del alambrado, público, padres, madres, ¿no? Sobre todo en el fútbol infantil, anda para adelante, no la pasen para atrás. ¿Y por qué no lo voy a poder pasar para atrás? Preguntale a De Paul si le pasa la pelota a Cuti Romero cuando tenemos que hacer tenencia. Estamos gestando, estamos viendo cómo hacemos para llegar de la mejor forma al arco. Bueno, todas estas cuestiones tienen que ver mucho con el entender a qué juegan. Por eso hablo de una conceptualización básica, porque tenemos que entrenar y tenemos que llegar a que las jugadoras comprendan en esta etapa para poder pasar a la siguiente esto que es el entender a qué juegan. Seguimos con la etapa de iniciación y acá hablamos de empezar a resolver cuestiones que pasan en la cancha ellas, ¿no? O sea, por sí solas y no estar siempre dependiendo de lo que quien esté afuera, como entrenador, como entrenadora, les indique o lo que les indique otra compañera o alguien que está en el público, que muchas veces, nada, un novio, una novia va y les dice lo que tenés que hacer, a veces contrario a lo que dice quien las está entrenando, ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión. Digo, tenemos que empezar a nutrir a nuestras jugadoras de conocimientos para que empiecen a resolver ellas solas lo que está pasando adentro de la cancha y distintas situaciones de juego. Esto de comprender a qué juegan incluye el entender la práctica del fútbol como un deporte. Nosotros ahora, en el club, por ejemplo, estamos en etapa de pruebas, ¿no? Entonces, nada, los flyers vuelan por todas las redes sociales y nos llaman. ¿Puedo ir a probarme? Sí. ¿Jugaste alguna vez al fútbol 11? No. Ah, pero ¿cómo haces? No, yo jugaba en el barrio, pero quiero ir. Entonces, a esa jugadora, capaz que no tengo que enseñarle a clavarla al ángulo, ¿no? Desde 200 metros, no sé, por exagerar. Pero sí tengo que lograr que ella comprenda que hay días de entrenamiento, que hay un comportamiento que tiene que tener con continuidad durante todo el año, que un partido es una cita de honor porque está siendo privilegiada en la convocatoria a representar el escudo del club, que tiene que generar pertenencia, ¿no? Que tiene que propender al fair play, que tiene que comprometerse con sus compañeras, con las autoridades del club, con quienes las entrenan, con ella misma, con su familia, en fin. Hay muchas cuestiones que tenemos que enseñar en esta primera etapa en el fútbol femenino. Vamos a hablar un poquito de la preparación física. Acá pongo física entre comillas porque, nada, tengo una gran relación
afectiva de amistad y en lo conceptual con el propio Signorini, y él siempre habla de que es la preparación del futbolista, ¿no? Como algo más holístico, como algo más integral. Por eso pongo física entre comillas, pero es lo que tiene que ver con mejorar la condición física de la jugadora, ¿no? Yo opino que en esta primera etapa, a ese plantel que estamos tomando y que estamos iniciando en un entrenamiento, que estamos formando, la preparación física debería orientarse a enseñar, a entrenar y a afianzar lo que son las cualidades físicas, ¿no? ¿Por qué hablo de enseñar? Porque muchas veces hacemos alguna sentadilla y la jugadora la hace infinitamente profunda, o en lugar de bajar haciendo la fuerza con sus cuádriceps, baja la cabeza y hace una fuerza con la espalda fenomenal. O tienen problemas de posturas, por esto digo que es interesante corregir las posturas. Nada, parece muy básico, pero es básico, porque un plantel de fútbol femenino hoy, en la mayoría de los clubes, en una primera división, se nutre de jugadoras que no tienen formación, y muchas no tienen formación deportiva, porque puede ser que provengan de otros deportes, del tenis, del hockey, del atletismo, pero no todas pasa eso. Entonces, tenemos que focalizar en eso, en lo que es la parte del acondicionamiento físico. Por eso hablamos ahí de formación y acercamiento al movimiento adecuado, ¿no? Porque eso después se transfiere en un gesto técnico, ¿no? Si no tiene una buena coordinación, ¿cómo va a poder saltar adecuadamente a cabecear? ¿Cómo va a interceptar una pelota en un córner para despejar o para tratar de convertirla en gol? Digo, hay un montón de cuestiones que nuestras jugadoras todavía carecen, desde lo que tiene que ver con su psicomotricidad, con su condición física general, que la preparación física debe apuntar a eso en esta primera etapa. Seguimos con la primera etapa y hablamos ahora de el qué hacer, ¿no? ¿Qué cosas hacer? Miren, yo incluyo mucho lo que es fútbol, tenis o pase y recepción, todo lo que muchas veces trabajamos en escuelas de fútbol, que sería lo que comúnmente conocemos como un entrenamiento de tipo analítico, ¿no? Sacado del contexto y puesto a valores de ejecución de la técnica. Pase y recepción. Tomá, dámela, tomá, dámela. Bueno, este tipo de juegos o de ejercicios, nosotros debemos usarlo como entrada en calor, porque ganamos tiempo. Esto que yo digo, como fútbol, tenis o algún otro juego, como una bienvenida futbolera, mientras las jugadoras van llegando, de las que llegan más temprano y las que llegan sobre la hora, está bueno que ya estén jugando con la pelota. ¿Eh? En lugar de estar chateando con las amigas mientras esperan que llegue su compañera, llegaste antes, listo, ahí tenés una pelota. Vos llegaste después de 5 minutos, listo. Pónganse, hagan un fútbol tenis entre las dos, pero empiecen a tener contacto con la pelota. Es fundamental el contacto de la jugadora con la pelota en esta primera etapa. Hablamos también de lo que es el método global, ¿no? El método global es aquel que extrae algunas secciones de lo que es un partido de fútbol y lo entrena. Lo que hoy se llaman rondos, que cuando yo jugaba profesionalmente decíamos el loco, el medio, que no hemos jugado en la vereda, en el potrero, ¿no? Que también se hace. Este tipo de ejercicios de método global yo los utilizaría más que nada para conceptualizar los principios de engaño, tiempo y espacio, que son los principios del fútbol, de otros muchos deportes también, por supuesto, pero en el fútbol hablamos en la escuela de Menotti de estos tres principios, ¿no? Tiempo, espacio y engaño. Entonces yo creo que lo que es el método global, que disasocia estas cuestiones de lo que es un partido de fútbol 11 contra 11 y pone a las jugadoras en situaciones pequeñas de juego o extractos, está bueno hacerlo, pero para afianzar eso, el engaño, el tiempo y el espacio, no pretendiendo que lo transfieran inmediatamente al juego 11 contra 11, porque eso todavía no ocurre en el fútbol femenino en esta etapa. Lo hablo desde la experiencia, ¿eh? Ustedes podrán decirme, yo tengo otro tipo de experiencia. A mí la experiencia me lleva a poder hablar de estas cuestiones con, nada, con cierto pragmatismo, porque lo hago y me pasa cotidianamente.
todo lo que sean deficiencias, debemos lograr que se transformen en eficiencias, ¿no? Entonces, pero esto es una cuestión progresiva mientras competimos. Entonces, si yo tengo una jugadora, una número 5, que no da pases correctos, pero que anticipa y que roba muchas pelotas, bueno, yo deberé lograr con esa jugadora que tiene en principio una característica que favorece la recuperación de la pelota para mi equipo, que ella se afiance jugando, que potencie esas cuestiones que son las únicas eficientes que ella tiene por ahora, pero que le sume todo lo que la deficiencia técnica no le permite completarlo al 100%. Pero eso nos va a pasar mientras competimos. A esa jugadora, porque no hace bien un pase, pero sí roba pelotas, no debemos decir, la relegamos y dejamos solamente que robe pelotas. No, no. Hay que trabajar desde su deficiencia a que sea eficiente al 100% lo que ella hace. ¿Es eficiente en el quite? Perfecto. Ahora que le sume la eficiencia al 100% de lo que es la recuperación de pelota. Le robo la pelota a la contraria y hago un pase a una compañera. Mi equipo ya está en posesión de pelota. Esa falta de técnica la fue mejorando y ahora roba y recupera. Ya estamos hablando de una jugadora eficiente. Cuando nosotros ponemos a las jugadoras en situación de juego real, nos vamos a dar cuenta de cuáles son los conceptos que están conociendo y cuáles no. Y debemos ver cuánto tiempo desarrollan eso durante el partido, qué cosas hacen bien en cuanto a lo que venían haciéndolo, si lo mejoraron o no, si siguen con el mismo error, y ahí tenemos que sacar conclusiones, porque bueno, a partir de lo que observemos de ellas, jugando 11 contra 11, es cuando veremos si están avanzando o no, ¿no? Voy a la próxima. Ahí va. Todo lo que hablábamos de planificación con el método analítico, con el método global, que les hablé antes, tenemos que sumarlo al método estructurado. El método estructurado es el 11 contra 11. Y para mí esta es la forma sobre la cual tenemos que trabajar la mayor cantidad del tiempo posible. 11 versus 11. Poner a jugar a nuestras jugadoras las va a llevar a tomar decisiones, las va a llevar a parar. No nos sirve en esta etapa ni una pizarra, no nos sirve que observen partidos de otros equipos porque no lo pueden transferir todavía. Todavía no están comprendiendo lo que es el juego en esta primera etapa. Tenemos que llevarlas de a poco a que comprendan. Y no hay nada mejor que apostar al fútbol 11 versus 11 la mayor cantidad del tiempo posible en esta primera etapa en el método que yo propongo. Todo esto tenemos que llevarlo a ver cómo nosotros evaluamos después lo que pasa. ¿Sí? Podemos desglosar algunas cuestiones, sí, podemos trabajar ataque contra defensa, por ejemplo. Es una forma estructurada, porque estamos dándole una situación real de juego, ataque contra defensa. ¿Sí? Podemos tener algunas jugadoras que no están participando, observando lo que está bien hecho, lo que está mal hecho. Podemos parar el juego e iniciar otra vez. Es una versión reducida del 11 versus 11, pero que también nos sirve mucho en esta primera etapa. Todo lo que es definición, gestación, más definición, defensa, más recuperación, también son importantes en esta etapa. Y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con los conceptos tácticos, los conceptos reglamentarios que hacen al 11 contra 11. Segunda etapa, afianzamiento, conceptualización primaria. La preparación física, ahora sí, tiene que integrar la parte de acondicionamiento físico a lo que tiene que ver con la idea de juego del entrenador. ¿Está? Y yo tengo una idea de juego, que quiero que el equipo tenga posesión de pelota, por lo tanto, la recuperación de la pelota cuando la tiene el equipo contrario, quiero que sea rápido, quiero que presionen, las jugadoras tienen que tener la condición física que les permita hacer eso. Por lo tanto, en esta segunda etapa, la preparación física comienza a asociarse con la idea de juego del entrenador. Ya no es tan
formadora, ya no está tan corrigiendo posturas, corrigiendo movimientos, sino que empieza a asociarse a lo que es la idea del entrenador o la entrenadora. Hay que trabajar mucho más en las 4 acciones que tiene el juego: defender, recuperar, gestar y definir. Lo que muchos periodistas llaman transición, defensa, ataque, yo elijo llamarlo defender, recuperar, gestar y definir. Y estos 3 principios que les decía antes: engaño, tiempo y espacio. Acá sí, en esta conceptualización primaria podemos trabajar perfectamente esto, ¿sí? Porque ya entendieron qué es un juego, ya entendieron cómo asociarse con sus compañeras, entendieron cómo hacer una defensa cerrada, cómo salir a presionar. Entonces ahora sí podemos diferenciar perfectamente y empezar a aplicar esto de defender, recuperar, gestar y definir, y utilizar adecuadamente el engaño y el tiempo y el espacio. Y ahora, esto que hablábamos de tiempo, espacio y engaño, ya no solamente en un fútbol reducido, sino en el 70%, ¿no? En el espacio real de juego. Acá empezamos a meternos con el tema de la gambeta, que tenga que ver más propensa a la utilización en espacios reducidos, cuando no tenemos por dónde salir, como hizo Messi ayer sobre la banda, que no tenía por dónde salir, y metió a 1, a 2, a 1, a 2, a 1, a 2, y salió ahí, porque eso hace al juego. No es la gambeta por la gambeta en sí mismo, sin que tenga una cuestión de favorecer el juego grupal, el juego colectivo. ¿Está? Tenemos que empezar a trabajar concepto de temporización, que es aquello en lo cual la jugadora, cuando viene una contraria con la pelota dominada, se la enfrenta, pero sostiene un tiempo determinado, la marca, hasta que intenta robarle la pelota y no como primera intención. Eso es temporizar. Mientras tanto, genera que sus jugadoras, sus compañeras regresen a los espacios necesarios para generar la recuperación de la pelota o la defensa, si fuese necesario. Y por supuesto, seguir con lo analítico, seguir con la autosuperación, seguir siempre el contacto con la pelota. Pero ya estamos trabajando en cuestiones que tienen más que ver con lo conceptual, por eso hablamos de conceptualización primaria. ¿Está? ¿Qué pasa acá? Todo lo que sea rondos, juegos en espacios reducidos, empiezan a poder transferirlo al campo de juego. Empiezan a poder hacer eso. Hablamos de pensamiento concreto y pensamiento abstracto, ¿no? Bueno, el pensamiento concreto tiene que ver con lo que pasa con la pelota. El abstracto tiene que ver con lo que puede llegar a pasar según por dónde está atacando el equipo rival. Si yo tengo que abandonar a quien estoy marcando para salir a marcar a quien viene con la pelota, o me quedo con quien estoy marcando para sostener esa situación de no quedar en inferioridad numérica. En fin, todas estas cuestiones nos van a servir desde el método global para aplicarlos en el juego 11 contra 11, porque las jugadoras sí empiezan a poder transferir desde un juego reducido al juego 11 versus 11 real. Y empezar con las competencias, ¿no? Empezar a vivenciar esto de ganar o perder como parte de lo que es la competencia. Bueno, juego y competencia que nos van a dar parte del afianzamiento, ya es lo que vengo diciéndoles recién, lo de anhelar la victoria porque están metiéndose en un sistema de fútbol competitivo, ¿sí? Y podemos empezar a aplicar acá nuestra idea de juego. Ya manejan los conceptos de los 4 momentos: defender, recuperar, gestar y definir. Bueno, y con esos momentos ya afianzados, de espacio, tiempo y engaño también afianzados, empezamos a poder aplicar lo que queremos hacer como entrenadores y como entrenadoras de nuestro equipo, la identidad, la idea que queremos darle. En esta etapa se puede aplicar perfectamente. Seguramente esta va a ser una etapa más larga del tiempo, ¿no? Porque es la que mayor conceptualización requiere, la que mayor afianzamiento de los conceptos básicos van a empezar a aplicar. Por lo tanto, es tal vez la más larga en el tiempo. Estoy hablando de cuando nos hacemos cargo de un plantel y empezamos a trabajar, ¿no? O si estamos formándolo recién. Si ya nosotros mañana nos contratan de la selección argentina, esto no es
aplicable al 100%, porque las jugadoras ya tienen formación, ya tienen buena técnica, saben de táctica, comprenden el juego. Ahí es fútbol más general, ya no tiene tanta cuestión lo futbolístico con lo femenino, sí lo emocional, ¿no? Ahí sí, por supuesto. ¿Cómo evaluamos este afianzamiento? Bien, empezando a observar si la continuidad de estas acciones individuales y colectivas se dan durante los entrenamientos y durante los partidos. Si hay un mayor porcentaje de tiempo en el cual las jugadoras aplican todo lo conceptual, todas las cuestiones de técnica individual, de táctica individual y colectiva, ahí podremos pasar a la siguiente etapa, que es la de la conceptualización avanzada. Acá por supuesto, es una evaluación individual de cada persona que entrena a este equipo, ¿no? Digamos, si ya estamos en condiciones de comenzar con una conceptualización avanzada. La preparación física acá ya tiene que empezar a trabajar con el cuerpo médico para planificar en función de la fisiología hormonal. Los porcentajes de carga de entrenamiento deben estar asociados a la cuestión hormonal. Es otro tema, no nos vamos a meter en esto hoy, además no es lo que yo manejo con soltura, ni mucho menos con conocimiento profundo, ¿sí? Pero sabemos que la fisiología femenina requiere una atención independiente, entonces tenemos que empezar a trabajar en esa cuestión y quienes vayan a dedicarse a la cuestión de la preparación física deberán prepararse mucho en estas cuestiones para entrenar futbolistas femeninas. Acá ya empezamos a trabajar, por eso digo, tiene muchas similitudes con el fútbol masculino. Ya las jugadoras saben, primero, saben trabajar con su sistema individual, ¿no? Se incorporaron a un sistema de equipo y ya pueden trabajar perfectamente en lo que es un sistema partido, ¿no? 3 sistemas distintos, ¿no? El individual, el sistema de equipo, cómo se conducen con sus compañeras, los movimientos tácticos propios y cómo se desempeña a través del sistema de equipo con un sistema partido que tiene que ver con un montón de otros condicionantes que nos impone la emocionalidad propia, la emocionalidad ajena y cómo juega el equipo rival. Acá podemos empezar a analizar y a jugar en función de lo que el otro equipo propone para neutralizar sus cuestiones, ¿sí? El método global, donde disasociamos algunas cuestiones del 11 contra 11, empieza a ser más protagonista. No deberíamos abandonar nunca el trabajo de la técnica. Recuerden, que no estamos ante la presencia de jugadoras formadas desde la etapa inicial, desde la niñez, por lo tanto es muy probable que el método analítico todavía, si bien tiene una menor participación, en lo que es el entrenamiento de la técnica nos sirva muchísimo. Nada, entrenar ya tiene que ver mucho más con la fisiología del esfuerzo. Ahí ya en esta etapa se entrena mucho más fuerte desde las cargas, desde el compromiso corporal, desde la exigencia. Ya es otra la actitud de las jugadoras. Ya podemos meternos en otras cuestiones. Nada, acá podemos empezar a trabajar pelota parada si queremos, por ejemplo. Porque un partido se puede definir con una pelota parada. Por ejemplo, digo por decir algo. Y es importante que el cuerpo médico trabaje en asociación con la preparación física. Esto es muy, muy importante y muy valorado en el fútbol femenino porque no se da mucho. Bueno, lo que hablábamos acá de las lesiones, no hay mucho para agregar en esta cuestión. Pero sí o sí, acá en esta etapa ya estamos hablando más de una exigencia mayor en todo sentido, ¿sí? ¿Qué pasa con las arqueras? Para ir cerrando esta cuestión. No hay muchas arqueras en el fútbol femenino. La mayoría provienen del futsal y ya atajar en un arco de tremendas dimensiones como las que tiene el de fútbol 11, no, es muy difícil. Entonces, es imperativo poder tener en el cuerpo técnico un profesional que se encargue de trabajar en forma independiente con las entrenadoras. Tiene que haber sí o sí un entrenador o una entrenadora de arqueras en un cuerpo técnico de fútbol femenino. Eso no se negocia.
Eh, Nada, se definen muchos partidos por errores de las arqueras, pero también es importante que además de trabajar con su entrenador o su entrenadora específico, participe del 11 contra 11 para comprender la globalidad. Esto es muy importante que la arquera también esté en el fútbol 11 contra 11. Les dejo esto como para que lo tengan ahí, cuáles son los 5 aspectos técnicos, por lo menos de lo que yo pude analizar. La ineficiencia en gestos técnicos es un valor a mejorar sí o sí. Los inconvenientes que hay con el juego aéreo, muchas tienen miedo de cabecear una pelota que viene de un saque de meta alto. Los errores de temporización en la marca, les dije, van corriendo a robar la pelota como primera intención y no frenan la intención, por lo tanto es muy fácil para la jugadora que conduce la pelota evitar la marca. Los errores en el control, hoy hablamos mucho de control orientado, rebota mucho la pelota en los pies de las jugadoras. Si viene de aire, la dejan picar muchas veces antes de tomar contacto con la pelota, por lo cual pierden el control. Y hay una interpretación errónea de la acción defensiva en esto de abandonar la marca, ¿no? Van a haber muchas marcadoras de punta, por ejemplo, que están marcando a la delantera que está en su sector, tienen esa marca como necesidad táctica del equipo, pero si viene una jugadora contraria con la pelota dominada y sola, automáticamente abandonan a quien está marcando para ir al encuentro de la jugadora que posee la pelota, con lo cual queda en inferioridad numérica y es mucho más fácil para el equipo rival superar su marca. Por lo tanto, esta interpretación errónea de la acción defensiva es algo que también debemos trabajar. Les agradezco mucho la atención, les dejo acá la tapa del libro para que la vean. Fútbol femenino, método de entrenamiento específico de realidad cotidiana. Ahí, si alguno o alguna tiene ganas de adquirirlo, la editorial es Autores de Argentina. Ahí hay un link que después lo pueden buscar. Si no, les dejo directamente mi contacto personal. En Facebook me buscan como Gustavo Levine. También me encuentran, aparte de buscarme. Y en Instagram, Gustavo Javier Levine. Así que bueno, nada. Dejo de compartir pantalla y ahí dejo de compartir pantalla, acá. Y nos dedicaremos a escuchar preguntas y respuestas, porque también voy a escuchar las respuestas que ustedes tengan a algunas preguntas que capaz que yo hago. Bueno, te voy a hacer la primera, Gustavo. Sí, Gustavo, perdón. ¿Cómo no? ¿Te referías a la falta primero al principio cuando hablaste de que más gente traería quizás más sponsor y más sponsor traería más igualdad, ¿no? Sí. Pero ¿crees que también faltaría también quizás un poco lo que sería el potrero como tuvo el hombre inicialmente para poder llegar a tener motivación para que se dé eso, también el colegio, ¿no? Un poco más de incentivación, como para que esté fogonear un poco más lo que es el potrero inicial y que quizás no depender tanto de los clubes, sino que sea una cuestión más allá de chicas que pueda motivarlas a jugar. Lo que pasa es que hoy hay muchísimas jugadoras jugando en potreros, muchísimos torneos. Vos vas a cualquier cancha de fútbol 5 y siempre te estás encontrando con una cancha alquilada por chicas jugando. Sí, Digo, a nivel popular, yo tengo por lo menos esta percepción. A nivel popular se juega mucho fútbol femenino. El tema es que no las atrae el fútbol de primera división porque el compromiso que requiere ser futbolista no es proporcional a lo que reciben. Digo, este año ya van 2 clubes grandes que se bajan de la competencia por la falta de apoyo dirigencial. Entonces, si a mí me gusta jugar a la pelota y los domingos juego, me divierto con mis amigas, encima capaz que jugamos bien, ganamos alguna copa y no tengo que ir a entrenar en la semana, pero me satisface, ¿cuál es la motivación de ir a jugar a un club en el que tengo que poner plata para jugar, en el cual tengo que ir a entrenar, tengo que poner plata para ir a jugar, si no tengo ninguna aspiración a que transformarme en futbolista formal me haga pensar a mí en que a futuro puedo dedicarme a eso como una profesión?
todavía está faltando ese puente que unifique el potrero con el fútbol profesional. Por eso yo apuesto con esto a que si mejora la performance del fútbol de primera división, sea atractivo para el público atraiga sponsors, los sponsors le faciliten la tarea a los clubes en cuanto al desarrollo del fútbol femenino y empiezan a generarse proyectos interesantes. Hay varias universidades que están asociándose a clubes, entonces bancan en cierto modo lo económico de ese proyecto, pero las jugadoras a su vez cobran el sueldo que bajan de AFA, pero por ahí tienen una beca para estudiar medicina. No sé, Miriam Mayorga, capitana de Boca hoy, se recibió de médica siendo futbolista en Guay Urquiza, porque la Guay, junto con Ferrocarril Urquiza, se fusionaron y tiene un sistema similar a lo que es el fútbol de Estados Unidos, donde vos jugás al fútbol, pero a su vez sos alumno de la universidad y te becan como deportista por tu rendimiento como alumno. Bueno, digo, pero si no mejora el espectáculo, si el público no va a la cancha, ningún sponsor pone plata verdadera, digamos, que pueda sustentar eso. Entonces, bueno, hoy vos ves mucho mejor lo que está pasando en la primera A. Ya ayer San Lorenzo le ganó a la Boy Urquiza, hace 5 años atrás eso era impensado. La Boy Urquiza empató 1-1 con Platense, hace 5 años atrás le hacía 10, 12 goles. Eso es mejorar el espectáculo. Por eso yo decía, está muy lindo que haya 9 goles en un partido, pero no sirve el 9-0, sirve el 5-4 para atraer público. Yo creo que es un poco de todo. Y también la proliferación del fútbol en los potreros o en las canchitas hace que las que quieran jugar al fútbol tengan dónde jugar. Entonces, no concurren todas a las pruebas. Es un poco y un poco. Yo creo que esto que yo hablaba, del compromiso de la parte dirigencial, de las asociaciones, de las jugadoras para ser mejores, de los entrenadores, creo que el conjunto de todo es lo que nos va a llevar a mejorar. Pero sí, cuanto más potrero vaya, mejor van a llegar las jugadoras a jugar al fútbol. Esto es indudable. Es un contexto muy, muy global el que tenemos hoy en el fútbol femenino. Y el patio del colegio, ¿no? También. Bueno, está eso. A ver, el Chiqui Tapia salió con el ministro de Educación a contar que se iba a institucionalizar el fútbol femenino en las escuelas, pero nada, en las escuelas sabemos que hay por ahí un solo patio rodeado de aulas y que a los profes y a las profes le dicen, profe, que no griten, ¿no? O sea, los corren a las profes del patio. Hay en los staff formales, en los equipos formales de docentes de educación física en las escuelas, yo creo que hay, mi hija es profe de educación física, ya está por cumplir 29 años y no tuvo fútbol en la escuela como en el profesorado como materia. Entonces, ¿cuántas profes, mujeres hoy están en las escuelas que no han sido formadas desde el profesorado en fútbol? No sé, por ahí Ale la tiene más clara, pero no hace muchos años que los deportes son mixtos. Yo cursaba fútbol y rugby, pero hockey no sabíamos ni agarrar el palo, porque era para las chicas. ¿Tá? Entonces no estamos preparados todavía para que el fútbol femenino se pueda dar correctamente en las escuelas, desde la capacidad de quienes podrían tenerlo a cargo como deporte propiamente dicho, del interés, de la infraestructura. Pero bueno, estamos lejos de eso. Hay que llegar, hay que seguir caminando. No hay vuelta. Gracias. Sumando a lo que decías en cuanto a la formación y esto del interés social que nombraste, del compromiso, tomaba los años que llevó desde el 71 al 91 en el primer torneo AFA, 20 años, estos últimos periodos de compromiso social, de avance, también tuvo que ver con las diferentes modificaciones de los diseños curriculares en las instituciones de formación, como lo es el Romero Bres y las diferentes instituciones de formación de educación física.
Esto también hizo que evolucionara de manera positiva la formación del profe de educación física en cuanto a la integración de lo femenino, ¿no? Y los deportes en cuanto a, como vos nombrabas, femenino y masculino por un lado, bueno, ahora van más de la mano. ¿Qué haces, Gus? Eh, Hola Luis. Bien. Y también está esto, ¿no? Del compromiso de los clubes y el aporte, ¿no? Acá también se marca mucho lo económico. Hoy tenemos a River desde la sub-15 a la sub-20 con la mayor jugadoras citadas de todas las categorías, y cómo River apuesta mucho a eso, a la formación hoy día. Si bien hoy River en primera división está en una mitad de tabla, por así decirlo, un poquito más arriba, pero apostando mucho a las inferiores, pero lo que hace diferencia a los distintos clubes es la parte económica, ¿no? Esto de poder aportar y bancar ese proyecto independientemente de cómo le vaya a la primera. En muchos clubes no les pasa eso. Estudiante ha descendido y Estudiante ha tenido un poder económico ya hace mucho tiempo que juega en el fútbol femenino y ha descendido. Lanús también. Boca hoy está apostando más a comprar jugadoras en primera división que a apostar a las inferiores. Eh, pero cómo esa diferencia también se va a empezar a marcar qué clubes aportan y qué clubes no en las inferiores. Y nada, en algún punto eso se va a marcar cuando las chicas empiecen a crecer con esta base de fútbol que hoy no se tiene. Ni lo dudes, Platense está haciendo un trabajo muy bueno en inferiores y ya se están viendo los resultados en la primera. Nada, que la primera de River hoy esté en mitad de tabla es una circunstancia que no afecta para nada todo el proceso que viene trabajando con las inferiores, ¿no? Eso nada, es una cuestión circunstancial y puntual, como también puede ser el descenso de Estudiantes, que seguramente, o de Lanús, o de Defensores, de Belgrano, que tiene que ver con una cuestión futbolística también, ¿no? Porque nada, hay un punto en el que cuando vos estás jugando dejas de lado todo lo que pasa afuera y a veces no hay un buen rendimiento también. Tampoco le quitemos el poncho de responsabilidad a la parte futbolística. Pero yo creo, Luis, que hay una cuestión de gestión. ¿Viste? Cuando hablamos de no hay leyes o el reglamento dice tal cosa o el club dijo, no hay clubes que hablen, ni reglamentos que hablen, ni leyes que hablen. Está todo hecho por personas que se comprometen a generar una ley o a establecer un reglamento o a darle identidad a un club. Y eso es gestión. Es gestión. Entonces, la falta de gestión, la falta de interés hace que no aparezcan los recursos necesarios, porque si no es muy poco eh, aceptable decir, sí, bueno, tal club puso fútbol femenino, pero resulta que después no aporta nada el club para el fútbol femenino. Entonces, ¿para qué lo pone? Está por una cuestión de que no, que nadie critique que el club no tiene fútbol femenino. Bueno, señoras, señores, dirigentes, dirigentas, asuman su responsabilidad y gestionen. Hay que gestionar, no puede ser. Yo me encuentro todos los fines de semana, o casi todos, con colegas que me dicen, no podés creer, pero tengo que pedirle a las jugadoras plata para alquilar la cancha. Y eso no puede pasar, no puede pasar. Nada, el ejemplo que yo más a flor de piel tengo es el club en el que estoy actualmente, que valiéndose de presentar proyectos en distintos estamentos gubernamentales que apoyan a proyectos artísticos, deportivos, nada, con esos aportes se va generando el traslado. No sé, hay programas de distintos ministerios que apoyan a los clubes, no le dan plata. Pues bueno, te damos un micro por mes para que vos hagas 80 kilómetros. Listo, ya tengo ese recurso. Y lo que me significó a mí fue ir y gestionar, a ver de dónde puedo sacar yo un micro. Este plan está perfecto. ¿Qué necesito? Personería jurídica, demostrar dónde compito, etcétera, etcétera. Listo. No es tan complicado el hacerlo. La decisión de hacerlo es lo más complicado y eso es lo que Y el estamos careciendo compromiso. todavía. El compromiso a seguir el proyecto también, ¿no? Porque muchas veces Tal pasa cual, eso. tal Y cual, esto va por ahí.
Va lo por ahí. importante de la formación. Creo que es importantísimo, y lo hemos hablado la otra vez, que yo estoy cursando el curso de director técnico y no hay formación en la parte femenina y Ay, se plantea y se habla con los directivos y como que todavía se hace omiso a eso. Y la verdad que es importantísimo, uno que quiere dirigir el fútbol femenino y que está interesado en que progrese, la verdad que esa parte es una pata que hay que empezar a trabajarla porque la verdad que no hay, todavía se sigue, ya hay muchas chicas haciendo el curso de director técnico y todavía se sigue hablando en masculino, no se respeta, entonces como que, nada, es como vos decís, se pone el ejemplo de una foto de femenino en un ejercicio, pero está hablando de un ejercicio en sí, no algo sí, puntual del fútbol femenino. no, es eso. Hasta hace 2 años atrás, el reglamento de la primera C de fútbol femenino hablaba de jugadores. En caso de que el jugador sea expulsado, o sea, no se habían tomado ni el trabajo de copiar, Sí, me pegar y refiero. corregir, por lo menos, ¿no? Así que nada, hay Sí, hoy mucho por hacer, pero estamos en camino. tampoco te piden licencia para dirigir primera, o sea, puede dirigir cualquiera. No, Eh, bueno, y además, en el escalafón de sueldos propuesto por la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, el último escalafón es el de fútbol femenino, junto con el entrenador de fútbol para Primera C. ¿Por qué? Porque quien dirige no sé, a River en la Primera A del fútbol femenino debe percibir un sueldo similar al de un técnico de la Primera C del fútbol masculino. ¿Por qué? Solamente porque dice femenino. Nada más que por eso. Sí, Nada lo más que por primero que eso. te argumentan es que está en ese nivel el fútbol femenino. ¿Cómo? Hoy, lo primero que te argumentan es que el fútbol Ah, femenino hoy día está a un nivel de primera C del masculino, entonces como que se equipara por ese no, lado. no tiene ni O sea, idea, no tiene ni idea, no tiene ni idea, obviamente no tienen no ni tiene ni idea, idea. pero lo Escúchame, argumentan de ese lado. no tiene ni idea. ¿En qué pueden compararlo? Aparte, no sé por qué. Hay una primera A de fútbol femenino, punto. Hay una selección de fútbol femenino, punto. Después verá cada club a qué entrenador o entrenadora contrata y según las condiciones económicas que uno pida, contratarán a uno u otro según el presupuesto. Pero que la asociación de técnicos eh, compare lo que es femenino A con primera C masculina no tiene ninguna razón de ser, pero ninguna. Es técnico de primera categoría, segunda categoría, tercera categoría. No tiene que ver con lo femenino o con lo masculino. Pero bueno, es otro tema ese. Bueno, Gustavo, no sé si hay alguna inquietud más. La verdad, en la elocuencia de tus palabras, de los conceptos, de, bueno, nos dejaste, creo que la palabra que rodeó todo fue compromiso, compromiso de las diferentes instancias, de acompañar al desarrollo deporte, del deporte en general y del fútbol femenino en particular. Y me parece que tomando también algo de lo que decías, que me pareció muy significativo en esto del compromiso, acompañar a la mujer, porque mamá también juega, una frase que permite el concepto general de un desarrollo en todo lo que implica los ámbitos profesionales, deportivos y personales en la vida de una persona. Así que bueno, invitándolos a tomar ese compromiso desde esta casa de estudios, por supuesto, como hablábamos recién, en lo que tiene que ver con la formación y desde el concepto que vos nos compartís desde tu experiencia en el método. Así que bueno, no queda más que, si vuelvo a reiterar, si hay alguna consulta más y si no, agradecerte, Gustavo, toda esta exposición elocuente, interesante y bueno, que nos compromete a todos a trabajar en este camino. Bueno, te agradezco, por supuesto, una vez más, tanto a vos como a todas las autoridades del instituto. Y nada, me pueden contactar por las redes cuando quieran, que estaremos en contacto, que siempre es bueno para el crecimiento personal y profesional. Así que quedan las puertas abiertas.
Muchas gracias. Muchas gracias. En nombre del rector Pablo Caserío, del Instituto de Educación Física número 1, doctor Enrique Romero Bres, les agradecemos a todos la presencia. Gustavo, como siempre, agradecerte a vos en particular y bueno, que tengan todos muy buena tarde. Bueno, muchas Buenas gracias. tardes. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.